Vamos a iniciar con la reunión, compañeros y compañeras legisladores. Si les parece, el día de hoy en la secretaría de esta comisión nos apoyará la diputada Lucía Flores, al cual le agradezco mucho. Muchas gracias, Lucy, por acompañarnos y apoyarnos en esta sesión. Pues vamos a iniciar. La convocatoria se envió con tiempo a sus correos electrónicos. Se les notificó a todos los integrantes de esta comisión. Iniciaríamos con el punto número 1, que es el registro de asistencia y declaración del quórum virtual, por lo que le pido a la diputada Lucy Flores pueda checar del quórum cuántos están registrados en la sesión que fue programada para el día de hoy. Claro que sí, diputado. Buenas tardes tengan todos ustedes. Se informa a la presidencia que hay un registro previo de 19 legisladores. Muchísimas gracias, diputada. Por lo tanto, se abre la sesión. Hay el quórum de la mayoría para poder tener esta sesión. Por ahí se escuchan algunos ruidos, tal vez alguien tenga abierto el micrófono. Si nos ayudan todos apagando el micrófono, de favor, nada más. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día, por lo que le pido a la diputada Lucy Flores pueda darle lectura al orden del día. Ok. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2. Dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8º transitorio del decreto por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero del 2012, así como dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona con un segundo párrafo al artículo 8º transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997. Punto número 3. Dictamen en sentido negativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares del Infonavit y de Foviste a efecto de que instrumenten las acciones necesarias encaminadas a flexibilizar sus criterios de cobranza y pago de los créditos hipotecarios vigentes, con el objeto de disminuir los efectos adversos que puedan presentarse para los trabajadores frente a la contingencia de la pandemia por el coronavirus. Punto número 4. Dictamen en sentido negativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a Infonavit y Foviste a impulsar plan económico emergente para la postergación de pagos de la mensualidad hipotecaria y préstamos personales con el congelamiento de pagos sin cobre de interés por la pandemia del COVID-19. Punto número 5. Dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Economía y del Infonavit para que rectifique el criterio para otorgar los créditos de vivienda en nuestro país. Punto número 6, asuntos generales. Punto número 7, clausura. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ponga la consideración. Ok. Esta discusión, si hubiera alguien que quisiera hacer alguna observación, no. Adelante, diputada Lucy. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica
si se aprueba virtualmente el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputada. Se aprueba el orden del día. Pasamos al punto número 2, que es la lectura y discusión y, en su caso, aprobación en cuanto a la intención del voto del dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8º transitorio del decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero del 2012, así como dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona con un segundo párrafo al artículo 8º transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997. Se pone a consideración, si hubiera algún comentario sobre este dictamen. ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, sí, yo me gustaría participar en cuanto a defender la propuesta y explicarla sobre todo, para que los compañeros lo vean, porque creo que es algo que va a trascender en beneficio de miles de trabajadores a nivel nacional. Adelante, diputado Alejandro. Sí, quisiera ser muy claro por lo siguiente. Esta iniciativa tiene fundamento en lo siguiente. Actualmente, a todos los trabajadores pensionados del Seguro Social, pensionados, al momento de que obtienen su pensión, les regresan lo acumulado en Infonavit del año de 1997 a la fecha de su jubilación. Pero a los trabajadores jubilados, es decir, a los del Seguro Social, a los de CFE, a todos los que tienen una jubilación de las empresas paraestatales o empresas privadas como Telmex, tienen que promover un juicio. También hay que ser claros, hay compañeros, por ejemplo, de Teléfonos de México que obtienen su jubilación a los 50 años, de CFE o del IMSS también a los 55 años, porque así lo establece el contrato colectivo. Es muy diferente la jubilación a la pensión. La jubilación es por el contrato colectivo. Entonces, cuando ellos se jubilan y ya después pues ya no van a trabajar porque ya tienen su jubilación de la empresa, la paraestatal o la privada, tienen que demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la devolución del fondo. Estos fondos más o menos promedian 80,000 pesos por trabajador, pero llegan hasta los 400,000 pesos. Promueven la demanda en la Junta y les tardan un año en resolverla y les cobran el 30%, los abogados particulares. Pero al fin y al cabo les devuelven después de una cuestión jurídica que resulta cara y desgastante para ellos. Entonces, lo único que estamos haciendo es modificar ya una disposición que es el artículo 8º contemplado en la ley de Infonavit, ampliando y precisando que también se les devolverá a los jubilados que obtengan la jubilación por algún mecanismo de su contrato colectivo. Ya hay jurisprudencia, se está plasmando en la exposición de esta iniciativa por contradicción de tesis, perdón, por reiteración de tesis, es decir, ya es un asunto que nada más falta de darle el toque legislativo, y creo que la Comisión de Vivienda podría, pues, dar mucho resultado con esta iniciativa, y sí pediría que nos sumáramos los demás y todos tuviéramos el crédito correspondiente como diputados, porque esto influye mucho para que la percepción de trabajo y también del trabajo de la República se vea pues de manera adecuada y podamos dar resultados. Si tienen alguna duda, agradezco que me la hagan llegar. Muchas gracias, diputado Alejandro. No sé si hubiera
alguna otra participación? Si no fuera el caso, le pedimos a la diputada Lucy pueda levantar la votación. Nada más pedirles de favor que cuando levantemos la votación puedan encender su videocámara para registrarla ahora sí que visualmente, o quienes tengan dificultades de prender su cámara, digan el nombre y el sentido de su votación de favor. Cualquiera de las dos opciones. Adelante. Presidente, Sí, ¿por qué no abrimos en la barra que está en la parte inferior del teléfono? Hay una barra con 5 iconos, donde están los 3 puntos. Dice chatear, configuración de la reunión, fondo virtual, levantar la mano y desconectar el audio. ¿Por qué no pasamos a votación levantando la mano? Es más fácil contabilizar. Lo pongo a consideración de los compañeros con los que estamos aquí en la sesión. Sí, puede ser una forma, pero para efectos de la grabación que hace el Congreso, nos han estado insistiendo mucho que podamos prender la cámara para el momento del registro y para el momento de las votaciones, nada más. Sí es más factible así, diputada, pero nada más para cumplir con lo requerido por parte de las áreas de cámara, pudiéramos hacerlo en estos dos sentidos. Adelante, diputada Lucy Flores. No habiendo quien haga más uso de la palabra, se consulta en votación económica. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Ana Lilia Guillén, a favor. Maricruz Roblero, a favor. Miguel Acundo, a favor. Marcela Velasco, a favor. Gregorio Espadas, a favor. Zaira Ochoa, a favor. David Bautista, a favor. Norma Guel, a favor. Socorro Irma Andazola Gómez, a favor. Jackie Martínez, a favor. Esther Mejía, a favor. Javier Azuara, a favor. Claudia Báez. María Chávez, a favor. Fernando Torres Graciano, a favor. Samuel Calderón Medina, a favor. Juan Pablo Sánchez, a favor. ¿Sí? A favor. Alejandro Carvajal, a favor. Carlos Torres, a favor. Los legisladores que estén por la negativa, abstenciones. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputada Lucy. Prácticamente la aprobación es por unanimidad, salvo que alguien se haya quedado sin participar, pero muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número... Ya está, ya seguimos. Punto número 3. 3. Que tiene que ver con el dictamen en sentido negativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, a efecto de que instrumenten las acciones necesarias encaminadas a flexibilizar sus criterios de cobranza y pago de los créditos hipotecarios vigentes, con el objetivo de disminuir los efectos adversos que puedan presentarse por los trabajadores frente a la contingencia de la pandemia por el coronavirus. Se pone a consideración de ustedes este dictamen, el sentido de este dictamen, que va en sentido negativo. Se planteó bajo estas circunstancias, toda vez que ambas dependencias han estado tomando las medidas necesarias respecto a la situación del COVID-19.
Diputada Lucy, si pone a consideración si hubiera alguna discusión al respecto. ¿Está a discusión el dictamen? No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Ana Lilia Guillén, a favor. Marcela Velasco, a favor. Samuel Calderón Medina, a favor. Carlos Pavón, a favor. Miguel Acundo González, a favor. David Bautista Rivera, a favor. Claudia Báez, a favor. Alberto Villa, a favor. Francisco Ramírez, a favor. Gregorio Espadas, a favor. Martínez, a favor. Socorro Irma Andasola Gómez, a favor. María Chávez, a favor. Víctor Mojica Fuentes, a favor. Fernando Torres, a favor. Javier Azuara, a favor. Bien mal, es lo que te digo. Puedes tener Pablo 10 Sánchez, a favor. candidatos, los 10 malos. Los legisladores que Rosita, estén a por la favor. negativa, Carlos Para mí, Alejandro, a favor. los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchísimas gracias, diputada Lucy. Se aprueba por mayoría. Pasamos al siguiente Ochoa, a punto. favor. Todavía están ahí levantando la participación, pero se aprueba por mayoría. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 4, que es la lectura y discusión, en su caso, aprobación y de la intención del voto del dictamen en sentido negativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Infonavit y a Fobiste a impulsar un plan económico emergente para la postergación de los pagos de las mensualidades hipotecarias y de préstamos personales con el congelamiento de pagos sin cobro de intereses por la pandemia del SARS-CoV-19. Es similar al tema anterior, ya lo mencionábamos, porque toda vez que se han estado efectuando acciones por parte de ambas dependencias, por lo que le pido a la diputada Lucy Flores pueda tomar la votación de dicho dictamen. Esta discusión, ¿se encuentra discusión? No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Juan Pablo Sánchez, a favor. Maricruz Roblero, a favor. Francisco Ramírez, a favor. Beatriz López, a favor. Miguel Acundo, a favor. Samuel Calderón Medina, a favor. Ana Lilia Guillén, a favor. Gregorio Socorro. Espadas, a favor. Socorro Irma Velasco, a favor. Socorro Irma Andasola Gómez, a favor. Carlos Pavón, a favor. Alberto Villa, a favor. Claudia Báez, a favor. María Chávez, a favor. Los legisladores que estén por la negativa, Perdón, me faltó decir a favor también, a favor. señor Jackie presidente. Martínez, a favor, perdone. Javier Azuara, a favor. Carlos Cinta, a favor. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Sí, gracias, diputada Lucy. Se aprueba por mayoría el dictamen. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con el punto número 5,
que es la lectura, discusión y en su caso aprobación con la intención del voto del dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Economía y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que rectifiquen el criterio para otorgar los créditos de vivienda en nuestro país. Este dictamen fue elaborado en sentido positivo. En el cuerpo del dictamen se quita el tema de la Secretaría de Economía porque no tiene vinculación alguna. También el tema del titular del Ejecutivo Federal solamente va dirigido al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, donde se pide se generen algunos criterios flexibles. Se hizo llegar una observación de que en un principio dicho dictamen era un poco excluyente sobre algunos otros sectores. Ya se modificó, se mandó la propuesta que se les distribuyó y se corrigió las observaciones que se hicieron por parte de la Junta Directiva de esta comisión. Por lo tanto, el resolutivo va solo dirigido al Infonavit y en los términos que acordamos en la Junta Directiva, que observaciones que se hicieron por parte de la diputada Ana Lilia y de algunos otros diputados, por lo que se pone a consideración de ustedes y le pediría a la diputada Lucía Flores pueda ponerlo a consideración. ¿Está a discusión el dictamen? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Adelante, diputada. Adelante, diputada Lucy. Ya, ok. No habiendo quien haga uso de la palabra. Estoy pidiendo la palabra. Ah, perdón. Estoy pidiendo la palabra. Sí, perdón, diputada. Adelante, diputada Ana Lilia. Ok. A mí me gustaría que se entendiera que el Infonavit tiene el personal necesario, capacitado, para darle seguimiento a los préstamos a los que se van a hacer acreedores los derechohabientes del instituto. Y yo quiero decirles que voy a votar en contra a pesar del señalamiento que hicimos, porque finalmente me queda a mí claro que ese dictamen, ese punto de acuerdo, tiene situaciones en las cuales yo no comparto las expresiones que aquí se manejan. En el párrafo 13, lo leí en días pasados, en donde decía que nadie puede ser al mismo tiempo albañil, plomero, electricista, carpintero y yeseno, y menos aún contratista, arquitecto, ingeniero. Dice que los pobres serán los primeros perjudicados por esta medida. Es por completo desconocedora de la realidad. Me queda claro, a lo mejor la compañera Noemí es ingeniera o arquitecto, no lo sé, pero yo le preguntaría a ella si conoce en qué universidad se graduaron los constructores de las pirámides de Egipto. Si sabe, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien simple, porque no se puede utilizar ese tipo de lenguaje en ese espacio público que se supone representamos al pueblo. Les voy a pedir que investiguen quién construyó el templo de San Miguel de Allende. Un albañil indígena, pobre y que nunca estudió. O sea, minusvalorar a las personas solo porque no tienen un título, me parece que no es una situación adecuada. Yo les quiero pedir, yo voy a votarlo en contra. Si ven sentido positivo, lo voy a votar en contra porque no creo que sea pertinente ese tipo de lenguaje. En el Infonavit, lo reitero, hay gente capaz,
los préstamos se van a hacer y obviamente van a darle seguimiento a la aplicación del mismo. Se les irá entregando conforme las administraciones se vayan cumplimentando. O sea, no tiene sentido llamada de atención al Infonavit. Yo solicito que se me permita votar en contra, porque ese va a ser el sentido de mi voto en este dictamen. Sí. Gracias, diputada. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra? No habiendo más quien haga o pida el uso de la palabra, levante la votación, diputada Lucy Flores. Se consulta en votación. Perdón, ¿quién, perdón? Diputado Romofica Güemes. Adelante, diputado. Muchas gracias. Yo también, al igual que la compañera que se expresó anteriormente, quiero dejar manifiesto de que uno de los contenidos de la proposición dice que puede haber grandes consecuencias. Menciona que viviendas de mala calidad, viviendas con alto riesgo estructural, de siniestros o fallas en sus instalaciones, viviendas en posibles ubicaciones de alto riesgo, terrenos irregulares o sin servicios, viviendas sin ninguna figura jurídica, con la responsabilidad civil, viviendas con mucho menor valor comercial, etcétera, etcétera. Parece que fue una reseña del gobierno pasado o de los gobiernos pasados. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de contenido en la proposición no va con nosotros. La reunión de vivienda sí se puede meter porque vamos a votar también en esta proposición. Muchas gracias. 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 Si no hubiera alguien más quien haga uso de la palabra, adelante, diputada Lucy Flores. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Ana Lilia Guillén, en contra. María Chávez, en contra. Alberto Villa, en contra. Esther Mejía, en contra. Gregorio Espadas, en contra. Socorro Irma Andasola Gómez, en contra. David Bautista Rivera, en contra. Miguel Lacundo González, en contra. Romofica Güemes, en contra. Samuel Calderón Medina, en contra. Beatriz López, en contra. En contra. Claudia Báez, en contra. Juan Pablo Sánchez, en contra. Zaira Ochoa, en contra. Norma Guel Saldívar, en abstención. Estela Velasco, abstención. Francisco Ramírez, abstención. Carlos Corona, en abstención. Claudia Tello, en contra. ¿Quién más falta? Ya. Esther Mejía, en contra. Alejandro Carvajal, en contra. Alejandro Carvajal, en contra. Señor presidente, mayoría por la negativa. Gracias, diputada. ¿Falta alguien más que expresar su participación? Carlos Inca, abstención. Jackie Martínez, abstención. Javier Azuara, abstención.
Fernando Torres, abstención. No sé si se escucha. Como que alguien tiene prendido el audio en dos dispositivos diferentes, por eso se escucha eco. Si no hubiera falta alguna otra intención del voto, adelante, diputada Lucy. Ok. Señor presidente, pues sigue existiendo la mayoría por la negativa. Sí. Son 7 abstenciones. Perfecto. Entonces, se aprueba, más bien se vota en sentido negativo por la mayoría de los diputados presentes. Presidente. Adelante, diputado ¿Nos Fernando. puede aclarar nada más cómo quedó la votación en cuanto a números? Sí pasó el mío, presidente, hola. ¿Dónde se ve que Son 7 abstenciones ahí? ¿Qué quise? y 20 por la negativa. Pasó el mío, presidente, diputada, hola. ¿Quién, perdón? Felipe Arbizu. Felipe Faltó Albizu. de votar también, presidente. A ver. Manifiesten su intención, por favor. Diputada Verónica Ramos, en contra. Felipe Arbizu en contra. ¿Ya nadie faltó? Ok. Entonces son 22 en contra y 7 abstenciones. Por mayoría se vota en contra el dictamen en sentido positivo a la proposición del punto de acuerdo que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Economía y al Fondo Nacional de la Vivienda. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es asuntos generales. Ya les comentábamos hace unos minutos que tenemos una reunión programada con el titular de SEDATU el próximo miércoles 17 de junio a las 13 horas. Esta reunión será con el arquitecto Ramón Meyer Falcón, titular de SEDATU, con la maestra Karina Arbizu Manchado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, el arquitecto David Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario, y la doctora Edna Vega Rangel, titular de la CONAVI. Esta reunión están todos invitados para el día miércoles 17 a las 13 horas. Es una reunión virtual que tendremos, por ahí les haremos llegar los oficios y también les haremos llegar el procedimiento de participaciones para las inquietudes diversas que se tengan por parte de cada grupo parlamentario. Entonces, ese es el único tema en asuntos generales. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la clausura. Por lo tanto, hemos terminado esta reunión de vivienda, al cual les agradecemos mucho la presencia el día de hoy en esta reunión virtual. Esperemos seguir desahogando más dictámenes que tenemos por ahí revisando y reunirnos nuevamente a principios del mes de julio, si es que no se nos convoca a una reunión extraordinaria de pleno de Cámara. Si fuera así, a lo mejor aprovechamos para tener una reunión nosotros como comisión y podernos saludar personalmente. De antemano, muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde todos. Hasta luego. Saludos. Cuídense.